continuando con esta serie de consultas puntuales. Como el tango tiene una historia muy larga, muy dilatada, nadie puede decir que el tango se baila de esta manera, porque depende de la época, depende de la música, depende de un montón de factores. Por ejemplo, en los años 30 o en los años 20 hay música lindísima que parece invitar a un giro, pero si queremos ser rigurosos no podemos girar porque no se había inventado el giro todavía. Entonces, si queremos ser intérpretes reales, honestos, tenemos que respetar todo el contexto, porque no se deben mezclar estilos, porque se desnaturaliza la herencia de los maestros. Ahora, si me dicen arriba de un escenario, como siempre les repito, arriba de un escenario es otro planeta. ¿Saben? Es un terreno abierto. El tango es tan grande, pero también recuerden que siempre se ha dicho, de una forma peyorativa, el tango da para todo. O sea que cualquier papanatas inventa cualquier estupidez y el tango da para todo. No tenemos que inventar cualquier estupidez, tenemos que ser rigurosos. Y dentro de eso hay un campo infinito para crear bien. Bueno, concretamente, hoy entonces, había un par de preguntas concretas de unos suscriptores sobre esto. Cuando, por ejemplo, venimos caminando y la chica entra en un giro, de esos que llamamos puntual. Lo prepara y entra. Muy despacio lo vamos a hacer para que no se confunda. En este punto yo voy a hacer unos ganchos, porque vamos a hablar, la pregunta tiene que ver con el estilo orillero, algunas cosas del orillero, del tango antiguo, original. Nos flexionamos un poquito y hacemos un gancho, otro gancho, otro, y voy adelante. Ella hace otro y otro. ¿Sí? Hasta ahí lo estrictamente orillero. Enseguida vamos a explicarlo un poquito más. Ahora, cuando ella ya hizo el último gancho, giramos primero el punto A para no quedar así tan raros. Vamos acá y dice 1, 2, 3. 1, 2. Ahora cuando la chica sale de este gancho, uno puede continuar en el esquema orillero, o puede, si quiere, estamos hablando de escenario, bueno, puedes hacer un gancho de estos exóticos. Sube la rodilla la chica, esto se aparta del orillero clásico, pero para que ustedes vean que las cosas siempre se pueden combinar. Lo que pasa, listo, gracias. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, no mezclar. Se puede, sí se puede, ven que se puede, pero bueno. Entonces, ¿qué hicimos acá? Cuando la chica giró, en el giro puntual, venía girando, por lo general no menos de un giro completo, y hay que levantar un poquito a la chica para que se dé cuenta, que no se vaya, porque si no puede seguir bailando. Y entonces, es el primer gancho. El segundo, hay que adaptar el cuerpo, y de nuevo adaptar el cuerpo. Y ahora vamos adelante. La chica hace uno y otro gancho. Todo esto que tiene que ver con ganchos o figuras invasivas es campo del orillero. Recuerdan, en el otro vídeo les explicaba que la línea que une el río con el continente, en todo lado del mundo, pero en el tema de Buenos Aires, en el puerto, se llama orilla. Decíamos, esto también es una orilla,
¿sí? El cordón de la vereda, bueno, es una orillita. Y toda la cultura que se genera ahí, hablemos concretamente del tango, es llamada orillera. Así que es bastante antigua, esto es antiguo. Y se generó en un ambiente bastante rústico, lo que llamamos un transgresor, un ambiente transgresor. Había prostíbulos, había muchas cosas. Y toda una manera de pensar y de sentir. Entonces esa gente con esa mentalidad creó el tango. No esa gente, esos tipos, los hombres crearon el tango. Entonces por eso está lleno de estas cosas. En la medida que el tango avanza se ha ido refinando y la música ha ido cambiando. Pero si vamos a los orígenes no podemos bailar refinadamente, porque ellos no bailaban refinadamente, bailaban como es. Entonces, fíjense, si vamos a ver un bailarín con una mentalidad muy orillera, como era Pepito Avellaneda, podía hacer algo así. Y vamos a venir acá, pero necesitamos más lugar. Podía, cosas muy típicas de él. Podía girar a la chica, hacía un gancho, ya tenemos un gancho, tenemos otro, pa, y acá tenemos otro gancho. Eso es muy de Pepito Avellaneda. ¿Por qué es importante? No porque fue mi maestro solamente, para mí es una Biblia. Pondrías academia, al cabra siempre premia la suerte, que es mujer, bailarito, palito, que sino porque él, en el año 50 de la centuria pasada, cuando apareció la televisión en Buenos Aires, en Argentina, se organizó un concurso de tango y él lo ganó. Pepito Avellaneda fue el primer ganador con estas cosas. Pero hay un misterio en la danza. El tango brilla en todo el mundo con la danza. Estoy con uno de los grandes bailarines argentinos. ¿De dónde es usted? De Avellaneda. ¿Y su nombre verdadero cuál es? Monteleone, diferente a Pepito Avellaneda. ¿Y quién le puso Pepito Avellaneda? Yo. ¿Así? Claro, porque yo bailaba con el nombre Los Porteñitos. Ajá. Y me dijeron, Pepe, vos sos de la provincia, tenés que bailar con tu nombre. Y yo, bueno, Pepito de Avellaneda. El representante me dice, no, Pepito de Avellaneda no, como si quisieras copar Flores, Matadero. Y bueno, Pepito Avellaneda. Pepito, ¿usted baila el tango como se debe bailar o lo deforma como en el show hacen algunos artistas para entretener más? No, yo bailo el tango como lo siento. Yo no tengo coreografía, simplemente lo que voy sintiendo lo bailo. ¿Cuánto hace que lo baila? Muchos años. ¿Desde joven? De joven. A los 15 años di la primera exhibición en el Teatro Roma de Avellaneda. Clásico teatro, ¿no? Clásico, sí, la verdad que... Pepito, ¿usted cree que los chicos jóvenes quieren bailar tango? ¿Se interesan por bailarlo? Sí, sí. Hay mucha juventud, pero se lo deforman tanto que ya les da miedo bailar. ¿Usted enseña a bailar? Sí. O cosas así, por ejemplo. Fíjense que son... ¿Ven? Pa. Esa es otra demostración de qué es orillero y qué es salón. y a lucir famosa corrida, que te viniste al Maipú. En salón haríamos la chica que usaría el quinta, haríamos esto quizá, entonces haríamos esto, etcétera. ¿Ven que no tiene nada que ver? Bueno, la música tampoco tiene nada que ver, porque si bailamos esto, en el estilo de salón, estamos hablando de Fresedo, de Di Sarli, de Stampone, hasta Miguel Caló, hemos dicho, que no tienen pasajes con solistas, que es donde los bailarines más garra suelen poner.
donde no hay saltos, no hay ganchos, no hay barridas. ¿Sí? Es postura, elegancia, compás y un montón de reglas muy estrictas que hacen un tango maravilloso. Es que ahí vemos la elegancia, vemos el compás, pero a cada maestrito con su librito. Eso es un estilo. Con esto le estoy contestando a estos amigos que nos preguntan, a ver, danos algún ejemplo del orillero, o de algo teñido de orillero. Otro es esto, por ejemplo. Vamos a ir a quinta, pero ellos toman un eje, hacen un gancho, otro y pisan atrás. Lo vamos a hacer para acá, ¿te parece? ¿Se da cuenta por qué es orillero esto y no es salón? Ni es contemporáneo. Vamos allá. Estos tipos hacían esto y esto. Ahora, este gancho tiene que pisar atrás, como tantas veces les hemos mostrado, la chica cruza y nos vamos. ¿Qué tener en cuenta? Bueno, algunas cosas hay que tener en cuenta. Después que ustedes lo hacen mucho, como lo hacían estos creadores, estas cosas y mil más que ya iremos viendo si les interesa, ellos, cuando yo les preguntaba, ¿cómo haces esto? Y así me decían. ¿Cómo así? A mí no me sale así. Y lo sé así. Porque no eran maestros, ¿no? Maestros en el sentido de ser teachers, ser profesores. Eran maestros porque eran creadores de esto y del otro, y lo más allá. Tema que ya hemos hablado otras veces, cuando a un maestro se le dice maestro y cuando no. Pero no te podían explicar, no sabían cómo explicarte. Entonces era muy complicado, por lo menos para mí, porque yo me doy cuenta que siempre fui más racional y quería entender cómo se hace. Y cada uno tenía un estilo tan distinto. El maestro Rodolfo Sieri, un bailarín sobrenatural, te explicaba hasta donde podía, pero el genio de él, no sé, tenés que tener una condición especial para descubrirlo. Carmencita Calderón, mi madrina, que me decía, porque yo la volvía loca, cómo bailaba el cachafaz. Y ella lo reproducía como podía, pero ella había muerto y yo nunca lo conocí personalmente. ¿Cómo llegás a meterte en la mente ese tipo? Con toda la ayuda de Carmencita. Yo hasta donde pude llegar, llegué, pero no sé hasta qué punto será exhaustivo, porque yo no lo conocí. Y así con cada uno. Entonces, trato de transmitirles mis experiencias y mis observaciones. Estos tipos hacían, en este caso, a la chica hay que detenerla un poquito, acá. Detenerla un poco, que no se vaya, porque si no, ella no sabe lo que estamos haciendo, tiende a seguir. Esto que parece una sacada es tomar un eje. Entonces, viene el primer gancho, pero ahora viene el segundo, no lo puedo hacer desde acá. Entonces giramos, tengo que hacerlo así.
fluido porque si no, no voy a poder. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos que hablar con nuestra compañera porque las chicas al sentir esa invasión tienden a protegerse haciendo así con los bracitos y vos querés entrar y no podés porque ella te frena, no porque sea un error, es natural. Entonces trabajar bastante y el orillero está lleno de estas cosas para que ella colabore. Entonces, hacemos, vamos de nuevo, yo voy, vengo, ¿tá? Acá es fácil porque ya sigue la inercia y después viene el gancho al final. La otra pregunta que me hacían es ¿por qué el orillero es invasivo? Porque entra en la mujer, es la única danza del mundo que tiene esa característica. Miren otra de orillera de Pepito. A ver, él hacía. Entra, entra, entra. Está claro, ¿no? Entró. Bueno. El otro día estaba viendo un vídeo de no sé quién era, un documentalista supongo, y decía las 6 danzas más difíciles del mundo. Primera, el tango. Puede ser cierto, es tan difícil como ustedes quieran. Para bailar el tango no hace falta nada, los 8 cortados, el paso básico, postura, elegancia, compás, sensibilidad, porque tenemos que dar emociones a nuestra compañera de baile ocasional, porque vamos a una milonga y salimos, y ella no necesita verse expuesta a ninguna cosa rara, necesita, ¿no?, sentir emociones. Ahora, si quieren hacerlo complicado, el tango también puede. Entonces, poco a poco entendemos que vamos a ir hablando el mismo idioma, donde ustedes puedan sentirse más orientados, más seguros cuando van a bailar y escuchan músicas diferentes, tangos de distintas épocas, y poco a poco desarrollan una vocación interpretativa. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos.